¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis financiero de verdad fascinante. Uno que intenta responder una pregunta que a muchos nos dejó pensando. ¿Cómo es posible que el mercado suba si pero todas las noticias son malas? Prepárense porque vamos a ver una forma muy particular de leer el mercado, que mezcla lo técnico con una narrativa súper potente. Vamos a darle. Y este es el gran misterio, el punto de partida de todo. En un día cualquiera, todo, absolutamente todo, apuntaba a que los mercados se iban a desplomar. Las noticias eran malísimas. Y sin embargo, ¿qué pasó? La bolsa cerró en positivo, así sin más. La pregunta es obvia. ¿Por qué? Miren, esta imagen lo dice todo. Es la contradicción en su máxima expresión. A la izquierda, la realidad, los datos duros, un reporte de empleo flojísimo, la amenaza de un cierre de gobierno, tensiones con China, récord de gente que no puede pagar sus préstamos. Vamos, un panorama terrible. Y a la derecha, la reacción del mercado. El Dow Jones, uno de los índices más importantes del mundo, cerró para arriba. Es un verdadero rompecabezas. Entonces, para intentar resolver este misterio, vamos a usar la lupa del análisis de Jesús Navarrete. Él propone una forma de mirar el mercado que, la verdad, va mucho más allá de los titulares del día. Se enfoca en la estructura que hay por debajo del ruido, en el esqueleto del precio. Y este es el punto clave, ¿eh? Para llegar a entender el porqué de ese movimiento tan raro del mercado, primero tenemos que entender el cómo se lo analiza. La respuesta, según esta visión, no está en las noticias que todos leemos, sino en una metodología muy específica que usa herramientas propias para, digamos, descifrar el idioma secreto del mercado. Ahora sí, entremos a la caja de herramientas. Y lo más interesante del método de Navarrete, y esto es fundamental, es que está pensado para que sea accesible para todo el mundo, incluso para quienes no tienen ni idea de finanzas. Veamos las piezas clave de su sistema. El primer concepto, la base de todo, es la vela inteligente. Pensemos en ella como si fuera una señal de partida, ¿ok? Como una chispa. Cuando esta vela aparece en el gráfico, según este análisis, se activa algo. Es la señal de que está por empezar una secuencia que se puede anticipar. Es la primera ficha del dominó que cae. Y justo después de esa señal, de la vela inteligente, viene la tríada. Esta es básicamente la secuencia de 3 velas que completa el patrón. La idea es muy simple. El mercado no se mueve a lo loco, sino que forma estructuras repetitivas. Si logras identificar la vela inteligente, tienes una ventaja para anticipar cómo se va a formar la tríada. Pero la cosa no se queda solo en patrones de velas. El análisis usa también conceptos predictivos que son bastante originales. Por ejemplo, los calculadores predictivos, que son como unos algoritmos propios que le meten probabilidades a los posibles movimientos. O los viajeros del tiempo, que son niveles de precio antiguos y clave a los que el mercado tarde o temprano tiende a volver. Incluso adapta indicadores clásicos, como la famosa cruz de la muerte, pero la usa en gráficos de 1 hora para tener alertas súper rápidas. Y todo esto, al final, se resume en la estrategia óptima. Parece complejo, pero en realidad lo simplifica en 3 pasos. Primero, tener en el radar la EMA 9, que es una media móvil para ver la tendencia más inmediata. Segundo, vigilar los puntitos del Parabolic SAR, que nos dicen para dónde va el precio. Y tercero, y esto es lo importante, solo se actúa cuando el precio cruza la media y al mismo tiempo los puntos del SAR se dan vuelta. Esa combinación es la que da una señal de alta probabilidad. Bueno, ya vimos las herramientas. Ahora pasemos de lo micro a lo macro, a la gran narrativa que construye Navarrete para explicar en qué punto estamos. Esto es clave para entender su visión completa del mercado. Y esta es la metáfora central de todo. El mercado, según él, está en la estratosfera. La imagen es potentísima, ¿no? Un lugar altísimo, espectacular, pero donde no se puede respirar. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno, y ese oxígeno son los fundamentos económicos reales que lo sostengan. Y para que nos hagamos una idea de qué tan alta está esa estratosfera, miren esta cifra, 48 billones de dólares. Es el valor de solo 30 empresas. Es un número tan grande que es difícil hasta de imaginar. De ese nivel de altura estamos hablando. Una valoración astronómica. Pero bueno, ¿a qué se refiere exactamente con falta de oxígeno? Aquí tenemos los datos concretos. 1. Las empresas ganan más, sí, pero es por la inflación, no porque produzcan más. 2. Cada vez más gente deja de pagar sus tarjetas de crédito, señal de que la cosa no está bien en casa. 3. La economía depende de estímulos artificiales. Y 4. El tráfico en los puertos, que es como el termómetro de la economía real, se ha desplomado.
Esa es la brutal desconexión con la realidad. Perfecto. Entonces, tenemos esta gran historia de la estratosfera y las herramientas técnicas. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo se traduce todo esto en una estrategia para operar en el día a día? Pues la lectura técnica para el corto plazo era de cautela total. A pesar de que el mercado cerró en verde, los indicadores, por debajo, estaban gritando agotamiento. El precio había subido demasiado y demasiado rápido. Y estas eran las señales concretas que encendían las alarmas. Había señales de sobrecompra por todos lados, en casi todos los gráficos. Los de corto plazo, de 15 y 30 minutos, ya mostraban patrones de cansancio. Y para colmo, las bandas de Bollinger se estaban apretando, lo que casi siempre anuncia un movimiento brusco. Por eso el consejo era clarísimo. En este ambiente solo se puede especular en el día. Nada de quedarse comprado a largo plazo. Y llegamos a la última parte, que se enfoca en algo que Navarrete repite siempre: la idea de que su método sea accesible y la importancia de que se forme una comunidad alrededor de este análisis. Esta es la gran promesa de su enfoque, y yo diría que su principal valor. El objetivo es que este sistema tan desarrollado no sea un secreto guardado para las élites de Wall Street, sino una herramienta que la gente común pueda usar. La filosofía es que cualquiera, de verdad, cualquiera, puede aprender a navegar los mercados sin tener un título en finanzas. Y aquí es donde la idea de comunidad se vuelve fundamental. Por eso, el llamado a suscribirse, a compartir, a comentar, va más allá de solo hacer crecer un canal. Se plantea como una parte activa del proceso. Una forma de que la comunidad participe, ponga a prueba el análisis, lo valide y ayude a que más gente pueda tener acceso a este conocimiento. Y cerramos con esta pregunta, que en el fondo lo resume todo. En un día en que los fundamentos, la economía real, te gritan, vende, pero el precio sube, y a la vez el análisis técnico de Navarrete te advierte, ojo, que esto puede ser una trampa, nos deja con la gran duda. Cuando la realidad y el gráfico chocan, ¿en cuál de los dos confiamos? Una reflexión bien poderosa para cerrar este análisis.